El océano no rugió antes de atacar. Empero, observó, contuvo la respiración, como si el mundo entero se preparara para el impacto. Y entonces, sin previo aviso, desató una violencia tan absoluta que los hombres que sobrevivieron pasarían el resto de sus vidas, perseguidos por el sonido de la madera, astillándose, y el acero gritando. Esto no era aventura, esto no era romance, era terror en su forma más pura. Mucho antes de que la guerra moderna aprendiera a industrializar la muerte, el mar ya la había perfeccionado. Aquí, lejos de tronos y capitales, el poder no se medía por coronas ni títulos, sino por quién seguía a flote cuando el agua finalmente volvía a quedarse quieta. Estas fueron las batallas piratas que aterraron a los imperios, no porque fueran frecuentes, sino porque demostraron una única y espantosa verdad. El control de los océanos siempre fue una ilusión. En la época en que la riqueza del mundo se movía casi por completo sobre el agua, el mar se convirtió en el torrente sanguíneo de la civilización. Cada imperio dependía de él: oro de las Américas, especias de Asia, plata de la India, vidas humanas arrancadas de África y vendidas a través de los océanos. No eran intercambios abstractos, eran los cimientos del poder global, y cada barco que los transportaba era una bóveda flotante, protegida por cañones, banderas y la creencia de que la autoridad podía viajar intacta sobre las olas. Los piratas existían para destruir esa creencia. No eran simples criminales vagando por los márgenes de la historia, eran una amenaza sistémica, nacida en los huecos entre imperios, prosperando donde la ley se debilitaba y el miedo se propagaba con mayor rapidez. Para comprender por qué las batallas piratas fueron tan devastadoras, es necesario entender lo frágil que era en realidad el poder marítimo. Los barcos eran fortalezas de madera, pero también ataúdes a punto de resquebrajarse. El fuego estaba en todas partes. La pólvora dormía a centímetros de la llama abierta. Un disparo afortunado, un mástil roto, un cambio repentino del viento, y el equilibrio entre dominación y aniquilación desaparecía. Los piratas explotaban esa fragilidad con una eficacia aterradora. No buscaban combates justos, buscaban el colapso. Estudiaban rutas, patrones climáticos, hábitos de las tripulaciones y su moral. Golpeaban donde las defensas eran más débiles y el pánico se extendía con mayor rapidez. Uno de los enfrentamientos más catastróficos de la historia marítima se desarrolló en el Océano Índico, un escenario a menudo olvidado en la imaginación popular, pero central para el poder global. El Imperio Mogol, uno de los estados más ricos y formidables de la Tierra, creía que su dominio se extendía de forma natural al mar. Sus grandes barcos navegaban con confianza, cargados de tesoros y simbolismo. Entre ellos se encontraba el Gang I Sawai, una embarcación tan rica y tan bien armada que su sola presencia estaba pensada para disuadir cualquier ataque. Transportaba peregrinos, soldados, comerciantes y riquezas inimaginables. No era solo un barco, era un imperio en movimiento. Cuando los barcos piratas aparecieron en el horizonte, la reacción a bordo del Gang I Sawai no fue miedo, sino incredulidad. Ningún enemigo racional atacaría un objetivo así. Esa suposición condenaría a cientos. La batalla no comenzó con estrategia ni elegancia. Comenzó con una catástrofe. Un cañón falló y explotó dentro del propio barco mogol, destrozando hombres y aparejos por igual. En segundos, el orden se desintegró. El humo llenó el aire. Las órdenes se perdieron. Y en medio de ese caos, irrumpieron los piratas, avanzando con una claridad despiadada. Abordaron bajo el fuego enemigo, luchando no como soldados atados a una jerarquía, sino como hombres unidos por la supervivencia y el beneficio. El combate se prolongó durante horas. Las cubiertas se convirtieron en campos de muerte. El mar se tragó cuerpos por decenas. Cuando la resistencia finalmente colapsó, la violencia no terminó, se transformó. Lo que siguió conmocionó al mundo no porque la brutalidad fuera rara, sino porque se ejerció contra un símbolo que se creía intocable. Las consecuencias resonaron tanto en palacios como en puertos. Se emitieron amenazas diplomáticas, se reconsideraron rutas comerciales. Un imperio que gobernaba a millones se vio obligado a enfrentar una realidad humillante. Un puñado de piratas había sacudido su confianza en el mar. En el Caribe, la violencia era más constante, más familiar,
pero no menos aterradora. Esta región era una olla a presión de ambición imperial. Los poderes español, francés, inglés y holandés chocaban por islas y rutas marítimas, mientras los piratas prosperaban en el caos entre ellos. Los convoyes mercantes navegaban con fuerte escolta, cañones apuntando, banderas ondeando con desafío. Sin embargo, ni siquiera estas medidas garantizaban seguridad. Los piratas no buscaban aplastar flotas de frente, aislaban, emboscaban y abrumaban. Un enfrentamiento infame vio a un convoy mercante bien defendido intentar abrirse paso por aguas controladas por piratas. Sobre el papel, el convoy tenía todas las ventajas: números superiores, disciplina militar, autoridad legal. Pero la autoridad no significaba nada cuando el humo llenaba el aire y las cubiertas quedaban resbaladizas de sangre. Las naves piratas atacaron desde ángulos inesperados, usando la velocidad y la confusión como armas. Cuando los barcos chocaron, la batalla dejó de ser naval. Se convirtió en una masacre a corta distancia. Las pistolas se disparaban hasta vaciarse y luego se usaban como garrotes. Las espadas cortaban cuerdas y carne por igual. Los hombres eran arrojados al mar gritando, su armadura arrastrándolos al fondo en segundos. Los supervivientes no hablaron de tácticas, sino de locura, de miradas enloquecidas con la certeza de que no habría misericordia. En otras partes del mundo, la guerra pirata adoptó una forma aún más inquietante. En el sudeste asiático, barcos enteros desaparecían sin dejar rastro, sin señales de auxilio, sin restos, sin supervivientes. Los comerciantes esperaban semanas, luego meses, luego años, por embarcaciones que nunca regresarían. Los mercados de seguros se tambaleaban. Los inversores entraban en pánico. Los imperios sospechaban sabotaje, tormentas, traición. La verdad era más simple y más aterradora. Piratas que conocían íntimamente esas aguas atacaban con precisión quirúrgica, mataban con rapidez, despojaban a los barcos de todo valor y borraban las pruebas. El océano guardaba sus secretos. Lo que hacía verdaderamente aterradoras a estas batallas no era su escala, sino su impacto psicológico. Los imperios dependen de la previsibilidad, de sistemas que funcionan de manera fiable. Los piratas prosperaban en la imprevisibilidad, destruían rutinas y reemplazaban la certeza por el miedo. Cada ataque exitoso enviaba ondas de choque a través del comercio global. Las tripulaciones se volvían nerviosas, los capitanes dudaban. Los comerciantes exigían más protección. Los gobiernos subían impuestos para financiar armadas que aún así no lograban garantizar la seguridad. El miedo se convirtió en un costo oculto incrustado en cada envío. Los piratas entendían el miedo mejor que cualquier almirante. Lo convirtieron en un arma deliberada. Izar banderas negras o rojas no era ceremonia, era comunicación. Un mensaje transmitido sobre las olas. La resistencia será castigada. La rendición puede salvarte, Ana. Menudo funcionaba. Muchas tripulaciones se rendían antes del primer disparo, pero cuando no lo hacían, las consecuencias eran severas. Se dejaba vivos a algunos supervivientes para que difundieran historias. Se exhibían cuerpos como advertencias. El terror viajaba más rápido que el viento, llevado por el rumor y la memoria. En respuesta, los imperios escalaron. Los buques de guerra crecieron en tamaño. Los presupuestos navales se dispararon. Las leyes se endurecieron. Los piratas capturados dejaron de ser tratados como simples criminales y pasaron a ser considerados amenazas existenciales. Las ejecuciones se escenificaban en público y sus cuerpos se dejaban pudrir a la entrada de los puertos. El mensaje era claro. El orden sería restaurado. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, el control seguía siendo frágil. Los piratas conservaban una ventaja abrumadora. No estaban atados a nada. No defendían territorio. No respondían ante votantes ni tribunales. Golpeaban cuando surgía la oportunidad y desaparecían cuando dejaba de existir. El mar los favorecía. Siempre lo había hecho. Y mientras la riqueza siguiera moviéndose sobre el agua, habría hombres dispuestos a tomarla por la fuerza. Las batallas se volvieron más sangrientas, las apuestas más altas, el miedo más profundo. Esta no fue una edad dorada, fue una era de violencia constante y aplastante, en la que el propio horizonte se convirtió en una fuente de temor. Y esto era solo el comienzo. Los imperios se adaptarían
Casarían. Cambiarían las reglas del mar para siempre. Pero antes de que el orden pudiera regresar, los océanos serían testigos de una brutalidad aún mayor. A medida que la guerra entre los piratas y el poder escalaba más allá de todo lo que el mundo había visto, el silencio no duraría.